Este fin de semana se celebraba en Segovia el Día Mundial de las Aves, una cita que ya saben ha dado lugar a muchas actividades durante estos últimos días. Precisamente esta misma tarde se celebraba una charla en la Sala Caja Segovia en la que se abordaba este tema. Y teniendo el Día de las Aves en mente, en Segovia es así, nos gustaría hacer una pequeña reflexión sobre su presencia no solo en la ciudad, sino también en la provincia. Por eso hemos invitado al experto en aves y estudioso, Javier Sáez. ¿Qué tal, Javier? Bienvenido a Segovia. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hablamos de esta cita mundial, si te parece, para comenzar la entrevista, porque siempre decimos que cuando hay una celebración de algo a nivel mundial o a nivel nacional, es porque no está en muy buen estado. Sucede así en el Día Mundial de las Aves. ¿Cumple su objetivo, que es concienciar a los segovianos y a nivel mundial a todos los ciudadanos de la presencia de las aves en su entorno? Sí, es cierto esto. El Día Mundial de las Aves se celebra precisamente para, de alguna forma, difundir la cultura del conocimiento de las aves, difundir la problemática de las aves y potenciar un poco el amor a la naturaleza y a las aves. Pero sí que es verdad que tiene un trasfondo un poco reivindicativo en el sentido de que hay determinadas poblaciones de aves, debido al desarrollo loco que tenemos, que están en declive por distintas consecuencias que luego comentamos, si quieres. ¿Se cumple el objetivo después de días como estos o de actividades ligadas a días como estos, de que la gente esté más concienciada, por lo menos se dé más cuenta de la presencia de las aves a su alrededor? Yo creo que sí. Curiosamente, cuando yo hablo con gente de Segovia sobre el tema de aves, se creen que las aves de Segovia son las palomas, los gorriones, unas chovas que hay por ahí y las cigüeñas. Y claro, es que el mundo ese es muchísimo más diverso, ¿no? Porque además Segovia tiene unas características curiosas. Está en la ruta de migración de cantidad de aves que vienen del norte de Europa. Está cerca de la sierra, está cerca de los páramos, tiene dos valles de ríos, tiene caserones antiguos, tiene muchos jardines, tiene unas estructuras como la catedral, el alcázar y el acueducto, que son refugio y cobijo para las aves. Entonces, hay una diversidad de aves en Segovia que es increíble, desde la oropéndola al águila imperial, pasando por el ruiseñor, las chovas piquirrojas, los vencejos que nos visitan todos los años y vienen a vernos y luego se encuentran con desagradables consecuencias que les han expropiado la casa, les han tapado los agujeritos donde anidaban, cosas de esas. Es curioso que sí que es cierto que la riqueza de aves en Segovia es reconocida a nivel europeo, pero aquí en la propia ciudad nosotros somos unos desconocidos de las aves que nos rodean, no nos damos realmente cuenta de la riqueza que tenemos a nuestro alrededor en una ciudad que además es algo bastante poco habitual. Es cierto eso, es que es poco habitual, has dado en el clavo, porque, como te comentaba antes, se da la circunstancia de los distintos hábitats, los distintos biotopos y la circunstancia de que están todos cerca. Entonces se da un efecto, se llama efecto borde, y una sinergia entre unas zonas y otras, de manera que podemos encontrar una diversidad de aves mayor que en otros sitios, porque hay gran diversidad de espacios, de hábitats, ¿no? Sí, es así. Hablamos habitualmente en Segovia, de hecho la semana pasada hablábamos de unas rutas por la zona de los valles, el Valle del Eresma, el Valle del Clamores, que es uno de los ejemplos de diversidad de fauna y de flora, también de presencia de las aves. Sí que es lógico que en un espacio verde como el que tenemos alrededor de la ciudad encontremos aves de este estilo, aves, fauna y flora, pero sí que es verdad que, hablando del patrimonio, nos choca a todos un poco más el tener esta presencia de aves muy diversas. Sí, pues por ejemplo, hablando de las rutas, es curioso porque, por ejemplo, si tú le dices a la gente, ¿tú sabes si hay martín pescador en Segovia? Pues sí, es un pájaro precioso que es azulado y rojo, que pasa corriendo por el Eresma y muchas volando al ras del agua, y se puede ver desde los puentes, o el mirlo acuático, que es un pájaro curiosísimo que se mete dentro del agua y va andando por debajo del agua y se va comiendo las gusarapas. O puedes encontrarte la oropéndola en el valle del Eresma, por ejemplo, ¿no? Pero cuando has dicho lo de los edificios, pues precisamente la muralla y los grandes edificios son un refugio de aves tan señeras, tan insignes como las chovas piquirrojas. Las chovas piquirrojas, que son
abundantes en Segovia son muy poco abundantes y prácticamente no hay en otros sitios. Últimamente se han hecho muchos estudios, Guillermo Blanco Hervás, que es un estudioso de esto y viene de vez en cuando aquí y anillamos aves conjuntamente, pues ha descubierto que las aves de aquí, de Segovia, se van a los Monegros, o se van a Cuenca, o se van a Aranjuez, y un día están aquí y al día siguiente están allí. Los vencejos de Segovia se van a Tanzania, pasan antes por Liberia y se ha descubierto con unos geolocalizadores que se les pone detrás, que van seguidos por satélite, que por ejemplo paran en Liberia una temporada para comer, reponer fuerzas y tal. Una cosa curiosísima, ¿no? Que antes no se sabía. Javier, ¿qué aporta el patrimonio de la ciudad de Segovia desde el punto de vista de interés para las aves, para estas especies? Principalmente refugio y lugar de nidificación. Si cogemos la muralla, por ejemplo, pues la muralla se construyó en su época, si se hubiera construido ahora sería diferente, con unas técnicas, se ponían unos palos, unas vigas que se iban engarzando y al retirarlas quedaban unos agujeros que se llaman mechinales. Esos mechinales han sido utilizados por las aves tradicionalmente para anidar, principalmente aves grandes, como son los cernícalos, las lechuzas o las chovas piquirrojas. Desgraciadamente también las palomas domésticas se han apoderado de él y evidentemente han causado un problema, no solamente en la muralla, sino en la catedral y en otros edificios. Y hay una especie de cruzada contra las palomas, tapando todos los huecos donde podían anidar, pero claro, ya de paso afecta a todos, claro. Sí, o sea, pagan justos por pecadores, ¿no? Entonces lo que hemos hecho ha sido estudiar un poco el tema, proponérselo al ayuntamiento y cambiar un poquito la filosofía de lo que se estaba haciendo, que se estaban tapando mechinales y todos los agujeros y poniendo unos pinchos antipalomas, que es una barbaridad porque bueno, pues tenemos fotos en las cuales se ensartan las pobres aves y mueren allí. Entonces hemos desarrollado unos nidales, otras formas que poniéndolo en los mechinales pueden anidar todos los pájaros menos las palomas, con lo cual por ejemplo, hemos tenido un éxito total colaborando con la Concejalía de Medio Ambiente y en el Arco de San Cebrián, este año, que estaba todo lleno de pinchos antipalomas, también la empresa constructora colaboró y retiramos todos los pinchos que había y todas las obturaciones y pusimos esos nidales. Bueno, pues el éxito ha sido increíble. Más de 40 parejas de vencejos se han estado criando allí. Y lo hemos visto con gusto y entonces vamos a seguir con esa filosofía, con esa forma de actuar en el resto de la muralla. Ahora mismo, estos días, se va a empezar otra actuación justo al lado y vamos a seguir hasta la zona del salón. De cara al patrimonio tenemos un reto importante y seguro que un problema, porque por un lado está que es un lugar, un hábitat para las aves, pero por otro lado está la protección del patrimonio y del patrimonio histórico. Chocan, imagino, habitualmente estos dos intereses. Sí, pero es que estamos de acuerdo en que las palomas, con sus deyecciones, tienen un efecto nocivo sobre todo sobre los edificios que son de piedra calcárea, de piedra sedimentaria, porque las deyecciones son ácidas y de alguna manera pues lo atacan. Igual que lo ataca la lluvia ácida. La lluvia ácida y el ambiente ácido en Segovia ha tenido mucho más efecto que todo lo de las aves. Pero es evidente que con esta nueva forma de enfocarlo, las aves insectívoras, las chovas piquirrojas, los vencejos y tal, no afectan al patrimonio, no tienen deyecciones que atenten, que rompan, que destruyan la caliza. Es diferente, son las otras aves, las grandes granívoras. ¿Ese es el único problema, digamos, efecto secundario que provoca la presencia de aves en monumentos tan emblemáticos como el Alcázar, el acueducto, la muralla? Hombre, evidentemente, pues eso es igual que los gatos, los perros y otros animales. Siempre tienen algo, hay que cuidarlos y hay que limpiar los sitios donde están. Igual que se limpia el botellón. Porque yo muchas veces me doy vueltas por la ciudad de Segovia el domingo y veo los jardines, las zonas de la muralla, todo eso que están llenos de cristales, de plásticos y tal, y están los operarios del ayuntamiento limpiándolo, ¿no? Es una especie de tributo que tenemos que pagar por la diversión de los jóvenes, ¿no? Pues hay otra especie de tributo para conservar aves que además están protegidas por la ley y que además están protegidas por la ley, y el ayuntamiento ha firmado el convenio de municipios por la biodiversidad. Eso quiere decir que el ayuntamiento tiene que
poner medidas y hacer acciones para fomentar la biodiversidad en Segovia. Y esta es una de las formas que... evidentemente la biodiversidad en Segovia es grande, ¿no? Pero te podría contar cosas que te sorprenderían. Los gorriones, que son tan comunes, están en franca decadencia. Hay lugares como Londres donde han desaparecido. En Dinamarca tienen grandes problemas y hay muchas ciudades de España, de Europa, donde están desapareciendo. ¿Por qué? ¿Por qué? La persecución, quizá. Por tres cosas. Por falta de comida. Dos, por competencia con las palomas domésticas, que se comen todo. Y tres, por las nuevas formas de rehabilitación y de construcción. Los nuevos edificios no son nada amigables para las aves. Afortunadamente, en Segovia no es así, pero el otro día me di una vuelta por Nueva Segovia, por las nuevas construcciones y tal, estuve haciendo unas fotografías y me di cuenta de la diferencia. Claro, ya no hay huecos, las tejas son estas nuevas que no dejan espacio para nada, no hay mechinales, no hay espacio. Sin embargo, hay que decir que la política de parques, jardines y todas las zonas verdes sí que ha sido muy positiva para las aves. Pero dentro de la ciudad, evidentemente, tenemos que cuidar un poquito del aspecto este para que encuentren nido y refugio, que es lo principal. Y voy a contarte otra anécdota curiosa. En Segovia tenemos aves tan curiosas como halcones, los halcones. Pues los halcones están en la catedral, ahora mismo podemos ir y están en la catedral, en los pináculos de la catedral arriba. Los halcones de la catedral están especializados. Cuando vienen los vencejos, se quedan arriba, no tienen que hacer ningún esfuerzo, y cuando pasan los vencejos por abajo, sencillamente se dejan caer, los cogen a comer y arriba otra vez. Hay una pareja de águilas calzadas, que son unas aves migradoras. Acabo de estar en Tarifa viendo la migración de las aves, y he visto cómo pasaban allí las águilas, subían muy alto, muy alto, muy alto, y de repente una de ellas hacía así, ¡guau!, para África, para el Monte Acho, que está justo enfrente, era una cosa realmente impresionante. Bueno, pues las águilas calzadas aquí en Segovia están también, y están todavía ahí. Esta misma mañana las he visto, y mañana pues... Y hace 3 años las águilas decidieron quedarse, y se quedaron todo el invierno. ¿Sabes por qué se quedaron? Porque tenían comida. Como tenían tanta cantidad de palomas. O los búhos reales, al lado de la Fuencisla tenemos búhos reales, porque como tienen también tanta comida, comen conejos que están otra vez recuperándose, o palomas, o sea que tenemos... Y luego, en las cercanías de Segovia, tenemos hasta águilas imperiales, que es una águila insigne que supongo que lo habrás oído hablar, ¿no?, y que estuvo a punto de extinguirse. Sin embargo, en Segovia, pues, la provincia, tenemos 22 parejas de águilas imperiales, cuando hace 30 años había 7, se han ido recuperando. Y la presencia de algunas de estas especies, como decías, en la ciudad, además sirven de alguna manera, aunque sea de forma limitada, para controlar otras especies, como por ejemplo decías el búho respecto a los conejos o a las palomas, porque también el control de las especies es un problema, porque tenemos que mantener, por supuesto, la biodiversidad, pero no que nos coman la biodiversidad, por decirlo de alguna forma. Sí, la biodiversidad en Segovia hay que decir que está fomentada y creada por el hombre. Si no existiera Segovia, esto sería un promontorio de roca y no tendría la biodiversidad que tiene. ¿Por qué? Pues porque tiene cantidad de jardines, oquedades, murallas, edificios. Entonces, sí, te iba a contar otra cosa. Decías tú que había que controlar lo de la biodiversidad. Si miramos hacia la zona de Zamarramala y a las zonas de las rastras, que son yermas, son absolutamente yermas, se explica uno por qué venían esas plagas de topillos, porque no tenían aves que les pudieran controlar. Si hubiera setos, si hubiera árboles, habría más diversidad, estarían las comadrejas, estarían las culebras, vendrían los cernícalos, habría otra serie de aves que controlarían a esos topillos que luego se comen las cosechas. Y no solamente eso, sino que luego con las labores de mantenimiento de los caminos agrícolas pasan unas máquinas muy grandes y arrasan con toda la vegetación al lado de los caminos, con lo cual no se está permitiendo esa biodiversidad que va a permitir que haya unos animales que controlan a otros para que no se hagan excesivamente numerosos. Y como tienen tanta comida, por ejemplo los estorninos. ¿Por qué hay tantos estorninos aquí? Porque está lleno de granjas alrededor, granjas ganaderas. Y entonces, si ves la alimentación de los estorninos a lo largo del año, pues por ejemplo ahora están comiendo moras, uvas y pipas de los girasoles, que muchas veces incluso ni se coge la cosecha. En otra época comen trigo o cebada. Y en invierno, cuando no tienen nada de comer, ¿sabes lo que comen?
Mira. Pienso de las estabulaciones ganaderas. Entonces, tantas estabulaciones ganaderas hacen que haya esa cantidad de estorninos. Es un problema que está a nivel internacional. Te vas a Ámsterdam y tienen el mismo problema. Yo de ahí vas a París, vas a cualquier sitio de ciudades europeas y están miles, millones de estorninos. Cuando se presentan problemas así, de que hay demasiada abundancia de especies, ¿cuál es la mejor solución desde el punto de vista ecológico, digamos? No hay tecnología avanzada para eso, ¿no? O sea, hay experiencias, hay que espantarlos de alguna forma, desde luego no a tiros, como se ha hecho otras veces, ¿no? Y la única forma es espantarlos para que se vayan a otro sitio. También es verdad que son animales de costumbres. Los estorninos y las grajillas, antes, por ejemplo, hace 20 años, no estaban en el barrio de San José, que es donde están ahora. Se iban a Madrona, iban a las tierras de Madrona. Otra época se iban camino de la granja, y ahora les ha dado por estar allí. También estuvieron en la Academia de Artillería, y también estuvieron en el Jardín de Castellarnau, al lado de la catedral. O sea que yo creo que los estorninos, alguna vez uno dirá, oye, nos vamos a ir a otro sitio. Y pasará como en Ávila, que apareció una banda de estorninos de 40.000 el otro día, no sé si lo has oído. Porque las migraciones de las aves también cambian, como decías, o sea que a lo mejor lo que es un problema tremendo un año, al año siguiente deja de serlo. Esto no son migraciones, son desplazamientos, pero ahora que hablar de las migraciones has tocado un tema muy curioso, ¿no? Como Segovia está en una de las rutas de migración europeas, ¿no?, pues por aquí, por Segovia, pasan gansos, ánsares, que vienen desde Suecia, que vienen desde Islandia, o grullas, las grullas que vienen desde Suecia, y pasan por aquí y se van a Extremadura. Es curioso porque este mismo mes, para la época de San Frutos o por ahí, pues nos encontraremos que están pasando los gansos, los ánsares hacia el sur y las cigüeñas hacia el norte. Eso de para San Blas la cigüeña verás, no, para San Blas la cigüeña verás. Y si no la has visto antes, al óptico irás. Esto es invento mío, porque han cambiado precisamente por el cambio climático y esto, ¿no? Los vencejos igual. Y, por ejemplo, el cambio climático está haciendo que aves tan sonoras, tan canoras, como las currucas capirotadas, que son unos pequeños avecillas que están por los valles del Camores y del Aresma, pues vengan mucho antes. También las abubillas, hay un montón de aves que están cambiando su fenología. El otro día, cuando estábamos allí en Tarifa, tenían unas tablas con la fenología de las aves. Vienen en esta época, se van en esta. Y decían los expertos, tenemos que correrlo un poquito hacia el norte, perdón, hacia principio de año, porque está cambiando absolutamente, con el cambio climático, está cambiando la fenología de las aves. ¿Cómo influye en eso la temperatura que tenemos aquí en Segovia? Porque tenemos, lo saben todos los segovianos, temperaturas muy frías en invierno y mucho calor en verano. Eso seguro que también influye para las aves que se quedan aquí. Sí, no se sabe con certeza científica, ¿no? Pero yo te diría una cosa, las aves les importa más la comida que el frío. Entonces, fíjate, las cigüeñas, eso decían San Blas, ¿no?, pues las cigüeñas están aquí ahora, para el mes de noviembre van a estar aquí, se van a pasar aquí todo el invierno y tienen comida, y hace mucho frío. Es que en general las aves no tienen problema de frío, pero sí que hay un fenómeno sinérgico entre el cambio de temperatura, las corrientes de aire, las estaciones y tal, que les afectan y que evidentemente están haciendo que cambien, pero no hay estudios lo suficientemente científicos diciendo es por esto. Lo que sí que se sabe es que está ligado a eso y que es un hecho científico que es así. Javier, desde el punto de vista del experto, del estudioso de las aves, ¿está en riesgo la biodiversidad de las aves en Segovia o por el contrario podemos estar tranquilos y seguirá siendo un punto envidiado desde los países europeos? Bueno, yo creo que la biodiversidad en Segovia goza de buena salud y que con las medidas que se han tomado de potenciar los parques, los jardines, todas las repoblaciones que se están haciendo alrededor, pues eso va a potenciar más la biodiversidad. Si eso lo complementamos, como estamos diciendo, dentro de la ciudad, con que las prácticas de rehabilitación de edificios, los nuevos edificios, se construyan y se manejen de una forma determinada, pues va a ir a mejor. Desde ese punto de vista, creo que sería muy interesante que el ayuntamiento, ya haciendo eco del
convenio este de la biodiversidad que ha firmado de Municipios por la Biodiversidad, pues debería sacar una especie de, vamos a decir, leyes, entre comillas, ordenanzas, que de alguna forma se preocuparan de esto para que la biodiversidad fuera cada vez a más. Javier, nos vamos a quedar con esa reflexión y con la invitación a todos los segovianos a que estén un poquito más atentos al entorno que les rodea y a las aves que pueden disfrutar en esta ciudad. Muy bien. Nos quedamos, como decíamos, con esa reflexión, pero si se han quedado con ganas de ver algunas de las especies más comunes en Segovia, pueden hacerlo en el siguiente reportaje, una exposición que ha estado durante toda la semana pasada en La Alhóndiga.